Hola, ¿qué tal? Un gusto en saludarles. Hoy yo les voy a hablar acerca de la lógica de programación en, la- en las tecnologías de la información y la comunicación 3. A continuación, les daré una breve información acerca de lo que es una lógica de programación, para qué nos sirve, en qué nos puede ayudar en la vida cotidiana y lo importante que sería utilizar esto. ¿Qué es la lógica de programación? La lógica de programación es la técnica utilizada para desarrollar instrucciones en una secuencia para lograr determinado objetivo. La lógica de la programación es la organización coherente de las instrucciones de programa para que su objetivo sea alcanzado. Entonces, esto nos da a entender que la lógica de programación hace que un dicho proceso siempre conlleve a un fin, realizando los pasos que se requieren para que éste se lleve a cabo. Pero esta lógica tiene que ser clara y precisa para que dicho fin siempre tenga los mismos resultados. La lógica de programación conlleva al algoritmo. ¿Qué es un algoritmo en lógica de programación? El algoritmo es una receta o ruta que indica todos los procedimientos necesarios para realizar algo o resolver un problema. Entonces, esto nos da a entender que los algoritmos son las secuencias de instrucciones con que se llevan a cabo procesos para lograr una solución. Estas secuencias finitas de pasos ordenados permiten resolver los problemas tomando decisiones predefinidas en su elaboración. El algoritmo, como ya se dijo, es una serie de pasos que siempre nos llevará al mismo resultado, siempre utilizando los pasos correctos. Características de un algoritmo. Un algoritmo tiene que poseer 5 características esenciales, que es el ordenado, determinado, finito, preciso y eficiente. El ordenado es cuando se respeta una secuencia lógica y sus pasos están numerados. Un algoritmo siempre tiene que tener los pasos de manera secuencial y enumerados. Cuando es determinado un algoritmo, quiere decir que cada vez que se ejecuta ofrece los mismos resultados. Lo esencial en un algoritmo es que para que este sea un algoritmo correcto, siempre nos tiene que arrojar el mismo resultado, que es finito. Un algoritmo, cuando es finito, tiene un inicio y un fin. No debe convertirse en un ciclo infinito. Esto quiere decir que un algoritmo tiene que poseer las mismas características de inicio y fin. Esto quiere decir que al comenzar un algoritmo, los pasos tienen que ser precisos y no tienen que pasar más de lo que es esencial para llegar a ese resultado. Es preciso. Un algoritmo es preciso cuando cada paso es claro y está libre de ambigüedades. Esto nos da a entender que cada paso que esté contenido en un algoritmo, quiere decir que el algoritmo tiene que estar claro para poder interpretarse por sus lectores, de igual manera para poder realizar la acción y ver el resultado que se tiene que lograr con ese algoritmo. Es eficiente. Cuando un algoritmo es eficiente, se conforma con el menor número de pasos posibles. En un algoritmo tenemos que
distribuir los pasos de manera correcta y lo más simplificada posible. No podemos poner pasos muy exagerados a un algoritmo, ya que eso sería un poco más confuso y también nos llevaría a otro resultado si se ponen a realizar diferentes pasos. Un algoritmo siempre tiene que ser preciso, con una información clara para poder llegar siempre a estar de manera correcta. ¿Qué es una variable y una constante en la lógica de programación? Una variable es un espacio para almacenar un tipo de datos que puede ser modificado cuando sea necesario. En cambio, la constante posee un dato definido al inicio del programa y no puede ser alterado. Esto quiere decir que la variable, tanto como la constante, son esenciales para llevar a cabo la lógica de programación. Esto nos da a entender que para realizar un algoritmo es muy importante que la variable y la constante siempre conserven sus características. Tipos de variables. Existen 3 tipos de variables. El booleano solo toma los valores de f o b, o sea que es verdadero o falso. Numéricos, entero o real. Alfanuméricos, carácter y falso. Cuando queremos realizar una operación, por ejemplo, cuando le ponemos una contraseña a un teléfono celular, cuando intentamos ponerle la contraseña, si no es la misma que se puso anteriormente, siempre nos saldrá contraseña incorrecta. O sea que eso no es lo que se puso con anterioridad. Pero si ponemos la contraseña correcta, quiere decir que respetamos dicha contraseña porque estamos poniéndola correcta. Operaciones básicas. En los numéricos existen las operaciones más básicas como sumar, restar, multiplicar, dividir. En los enteros y en los números reales, de igual manera podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Son las mismas operaciones básicas que siempre se llevan a cabo para poder realizar un cierto procedimiento en un algoritmo. Los alfanuméricos podemos concatenar, subsalta, índices. Para hacer operaciones alfanuméricas tenemos que constar de fórmulas que nos lleven siempre a un dicho proceso para poder lograr el fin de un algoritmo. Relaciones de comparación. El operador. Cada una de estos signos u operadores son necesarios en un algoritmo porque nos llevan a un dicho fin. Entonces, esto quiere decir que cada operación debe poseer una fórmula en la que nosotros podamos distribuirla de manera correcta para poder realizar el algoritmo de una manera clara y precisa. Conectivos lógicos, conjunción, Y, disyunción, doble L y la negación con un signo de admiración al revés. Esos conectivos son indispensables para siempre poder realizar el mismo proceso en un algoritmo o en un diagrama de flujo. Estos conllevan siempre
a realizar sistemas informáticos para poder acordar una cierta acción y para poder llegar siempre al mismo resultado. Precedencia de operadores. El orden de precedencia de mayor a menor es potencia mayor, producto, división, división entera y módulo, suma y diferencia, mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual y diferente que, conjunción, disyunción, negación y asignación. ¿Qué es un diagrama de flujo? Los diagramas de flujo representan la secuencia lógica o los pasos que tenemos que dar para realizar una tarea mediante unos símbolos dentro de ellos. Se describen los pasos a realizar. Por lo dicho anteriormente, podríamos decir que un diagrama de flujo es una representación gráfica o simbólica de un proceso. Cuando nosotros realizamos un algoritmo, siempre tendremos que realizar el gráfico que es el diagrama de flujo para que vaya acompañado de ello. Esto nos da una resolución más clara, ya que los pasos están ordenados y más llamativos, ya que están en una gráfica. El diagrama de flujo es indispensable de igual manera para poder conllevar un cierto proceso y poder abordar temas que nos ayuden en la vida cotidiana. Diariamente nosotros hacemos uso del algoritmo o del diagrama de flujo sin darnos cuenta, ya que en actividades tan indispensables como es preparar una taza de café, siempre se llevará y conllevará un proceso. Entonces, el algoritmo nos permite llegar siempre al mismo fin. Por ejemplo, la taza de café. Si queremos preparar una deliciosa taza de café, primero tenemos que buscar todos los ingredientes que necesitaremos para poder realizarlo. Después vamos a seguir una serie de pasos lógica para poder llegar a un fin, que es la deliciosa taza de café. Este algoritmo es tan sencillo que a la vez es muy importante porque al conllevar esos pasos nos permiten siempre llegar al mismo resultado. Estos son algunos ejemplos de algoritmos. Como se darán cuenta, en la imagen podemos distinguir que un diagrama de flujo es representado por diferentes figuras. En el inicio y el fin tenemos a la misma figura. Siempre tendremos a la misma figura porque esto indica que es finito. Y después sigue los ingredientes o lo que utilizaremos para poder realizar ese algoritmo. Entonces, este implica a que nosotros pongamos todo lo que deberemos tener en cuenta para poder realizar todo el procedimiento que este conlleva. Y al final entonces pondremos el fin que nos dio cierto algoritmo. Esta representación gráfica del diagrama de flujo permite tener la información de un algoritmo mucho más clara y llamativa. El primer símbolo de un diagrama de flujo es el inicio y fin del proceso. El segundo, que es un cuadrado, es el de realizar todo el proceso que conlleva el algoritmo. El tercero, que es el de romboide, es la entrada de datos que se requiere para realizar dicho algoritmo. Y por último, la figura
que parece como una pestañita, es el final que obtendremos después de haber realizado todos los pasos correctamente de un algoritmo. ¿Qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo o lenguaje de descripción algorítmico es una descripción de alto nivel, compacta e informal, del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Significa falso código y su utilidad consiste en construir un algoritmo con expresiones lo más parecidas al lenguaje de programación que después se usará para codificarlo. Los programadores lo pueden utilizar para desarrollar un algoritmo lo más detallado y preciso posible, y que así sea más fácil la transición hacia el lenguaje de programación elegido. De cierta manera, una vez que se elabora el pseudocódigo de un algoritmo, se está a punto de crear la primera versión, también llamada beta. El pseudocódigo es un paso esencial e importante en la lógica de programación. Ejemplo de un pseudocódigo. Como podremos ver, en la figura aparece un diagrama de flujo. Y este diagrama de flujo está elaborado con un algoritmo pseudocódigo. O sea, que todos los pasos ya se introdujeron con un código que será para llevar siempre a buscar los resultados y operaciones de la lógica de programación. En programación, las decisiones. En programación se refiere a un tipo de instrucción que permite controlar el flujo del algoritmo de acuerdo con una condición. Se evalúa una condición que puede devolver dos valores, verdadero o falso, sí o no, y luego ejecuta las instrucciones dependiendo de ese resultado. Un claro ejemplo sería que imaginemos que quisiera comprar un celular que cuesta 4,000 pesos y he estado ahorrando, pero el ahorro es igual a 3,000 pesos. Antes de tomar la decisión de comprarlo, debo valorar si mi ahorro es mayor al precio del celular que deseo comprar. En este caso, 3,000 es menor a 4,000, por lo tanto la condición no se cumple. Y la instrucción siguiente sería seguir ahorrando. Si mi ahorro fuera igual al precio o mayor, la instrucción a ejecutar sería comprar y disfrutar, ya que tendría la cantidad que necesito para poder comprar el celular. En las decisiones siempre se realizan comparaciones lógicas entre dos valores, por lo cual se utilizan operadores de igualdad y menor que. Estas operaciones nos permiten determinar si podemos o no podemos realizar un cierto proceso. ¿Cuáles son las decisiones en programación? Las sentencias de decisión, o también llamadas de control de flujo, son estructuras de control que realizan una pregunta, la cual retorna verdadero o falso. Evalúa una condición y selecciona la siguiente instrucción a ejecutar dependiendo la respuesta o resultado. Esto nos da a entender que si, por ejemplo, en un cierto problema o situación, ya sea laboral o familiar,
Un ejemplo claro sería si estamos en una situación donde estamos diciendo algo, pero en realidad no se conoce el verdadero resultado de dicha información, no podemos asegurar que sea verdadero o falso. Entonces se realiza este determinado procedimiento para llegar siempre al resultado correcto, ya sea el falso o el verdadero. ¿Qué son las decisiones anidadas en programación? Los estatutos if implementan decisiones que implican una o dos alternativas. Un estatuto if es anidada cuando la sentencia de la rama verdadera o la rama falsa es a su vez una sentencia if. Ejemplo, determinar si un número es cero, positivo o negativo. ¿Qué es una estructura de decisión? Una estructura de decisión es llamada así precisamente porque tiene la funcionalidad de tomar acciones con base al resultado lógico de una decisión. La estructura de decisión lógica contiene las palabras claves que implican la toma de decisiones lógicas. Tal cosa mayor que otra, menor que inferior a, entre tal y tal cosa, sobre tal cosa, información relacionada con rasgos de valores, etc. Cada una de estas estructuras nos conllevan a tomar la mejor decisión. Los ciclos o bucles son secuencias de código que deben repetirse un número determinado de veces hasta que se cumpla cierta condición. Los más utilizados en programación son los bucles while, for y do while. Imagina lo que sucede con tu celular o laptop cuando introduces la contraseña incorrecta. La secuencia de programa que compara la clave correcta con la que se ingresó se repetirá tantas veces hasta que se introduzca la contraseña correcta. Mientras no sea así, el algoritmo imprime una leyenda similar a la contraseña es incorrecta. Inténtalo nuevamente. En ocasiones, repetir el código parecería una solución sencilla, pero duplicar código puede traer problemas, como hacer una secuencia de código más extensa de lo necesario. Imagina tener que repetir un proceso 100 veces por 5 líneas de código. Serían 495 líneas innecesarias. Este tipo de situaciones se solucionan al aprender a usar los ciclos. Un ejemplo más claro para poder entender qué es un ciclo en la lógica de programación es imaginar que tienes que sumar el saldo de 10 o más empleados. Debes evaluar cuántas variables hay que usar. El resultado sería hasta llegar a 10 trabajadores. Pero si son 100 o 1000, este problema se puede resolver con el tipo de ciclo for. El ciclo for puede ejecutar un bloque de instrucciones por un número determinado de veces. Tipos de ciclos. Existen 3 tipos de ciclos: el ciclo for, ciclo while y el ciclo do while, los más utilizados en la lógica de programación. El ciclo for en español se traduce como ciclo para y es uno de los bucles más utilizados en la programación gracias a su estructuración, ya que permite determinar el número de repeticiones a realizar. Además, es necesario conocer dicho valor para su uso. El ciclo while. El ciclo de programación while, que se traduce como ciclo mientras,
Permite establecer una condición donde se repartirán las instrucciones hasta que dicha condición no se cumpla. Ciclo do while se traduce como repetir mientras. A diferencia del bucle anterior, el bucle do while primero ejecuta las instrucciones y luego hace la comprobación de la condición especificada, lo que significa que se ejecutará al menos una vez. ¿Qué es el ciclo if? Un if en programación se utiliza para evaluar una expresión condicional. Si se cumple la condición es verdadero, ejecutará un bloque de código. Si es falso, es posible ejecutar otras sentencias. Como hemos dicho, la condición es una condición lógica. Solo devolverá true o false y se ejecutará si un valor es true. Esto quiere decir que el ciclo if simplemente no saldrá cuando el valor sea verdadero. Cuando sea falso, tendremos que realizar el mismo ciclo hasta que nos dé el resultado verdadero. ¿Cómo se clasifican los ciclos en programación? En la programación estructurada existen 3 tipos de ciclos básicos: el determinado, indeterminado evitable e indeterminado inevitable. En cambio, la programación visual trae consigo un cambio revolucionario en esta estructura, pues el que controla cuando se termina el ciclo es el propio usuario. ¿Cuáles son los objetivos de la lógica de programación? La programación acortada como programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas computacionales. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. La lógica de programación es muy esencial e importante cuando se quiere encontrar un dicho resultado a una cierta situación. Siempre nos deberá llevar a un cierto resultado que siempre será el correcto. Cuando realizamos los pasos necesarios y correctos, siempre tendremos que llegar a la misma solución. ¿Cómo se puede aplicar la programación? Uno de los campos en los que se aplica la programación es el diseño gráfico. La programación es el complemento perfecto del arte. Las dos disciplinas comparten el concepto de la creatividad. Por eso, tanto en el arte como en la programación puedes crear lo que se te ocurra. En el diseño gráfico es uno de los aspectos profesionales más importantes e indispensables para poder realizar un cierto proceso en situaciones informáticas. Cuando deseamos realizar un diseño gráfico, podemos hacer uso de la lógica de programación, ya que siempre nos arrojará un proceso correcto en la cual siempre obtendremos un resultado deseado. Por último, ¿dónde aprender y entrenar lógica de programación? Gracias a los avances tecnológicos de hoy en día, estudiar programación o cualquier otro tipo de disciplina es posible a través de Internet. Hoy en día, gracias a todas estas nuevas oportunidades de la tecnología, nos permiten estudiar la lógica de programación y aprender muchísimas más cosas para poder entrenar y siempre tener los mejores resultados. Esto quiere decir que la lógica de programación trae consigo muchas aplicaciones
en las cuales podemos hacer el buen uso de esta lógica y aprendiendo muchísimos más e interesantes cosas que nos podrían servir en un futuro. Por último, la bibliografía de donde se obtuvo toda la información de la exposición. Espero y esta información les sirva, y eso es todo. Gracias por su atención.